Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Bienvenidos una vez más a una edición de su programa. Vamos de inmediato en esta hora y media, tal y como lo mencioné hace unos minutos, a conocer detalles, aspectos relevantes del análisis con nuestros invitados en cuanto a los acontecimientos ocurridos ayer en el marco de la conmemoración del 15 de septiembre y también del mes del Bicentenario. Hemos invitado desde luego a nuestros panelistas, Eduardo Escobar, a quien le doy la más cordial bienvenida, director de Acción Ciudadana. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Ernesto, gracias por la invitación. Luis Contreras también, analista de temas de país. Gracias, Luis, por acompañarnos. ¿Cómo estás? Un gusto, Ernesto, un saludo a tu audiencia. Aquí estamos ya listos para el análisis de coyuntura. Ok, interesante. Comienzo preguntándoles qué piensan, cuál es la valoración que tienen con relación a los acontecimientos que se dieron ayer, particularmente en el marco de estos 15 de septiembre, Luis. Sí, bueno, definitivamente pudimos ver una serie de pronunciamientos, una marcha que ya se había anunciado. Obviamente vimos a una serie de movimientos sociales, movimientos ciudadanos, lo cual es bueno en referencia de que se pueden sentar posición, pueden protestar ante las iniciativas o políticas públicas que no les parezcan. Pues creo que esto siempre ha sido una dinámica que se ha mantenido durante mucho tiempo, inclusive cuando gobernaba el FMLN, gobernaba Arena, siempre se tenían estas personas en las calles realmente. Obviamente sabemos cómo los movimientos sindicales son personas que siempre movilizan también a muchas personas, los cuales vimos en las calles, instituciones de gobierno, etcétera. Y es preocupante en el sentido que a nivel, no solamente El Salvador, Latinoamérica mantiene mucho eso. Bueno, incluso en Europa se está viendo ahí con los confinamientos que se han dado en Francia, una cuestión de una exacerbación de la violencia de todo tipo. Porque no solamente así como podemos ver que incendiaron una motocicleta, que provocaron un accidente, que agarraron a patadas y quebraron unas casetas de los kioscos chivos, sino que es una violencia a nivel verbal. Puedes ver las pancartas al presidente cómo se le dice de esa forma, y no es el único, en el pasado también. Tú sabes que yo nunca he sido de la idea, aunque no esté de acuerdo, de ofender a personas de esa forma, porque se trata de tener un debate de ideas, de propuestas. Algunas voces dijeron que habían gente que se infiltró y que querían de alguna manera digamos, distorsionar la expresión de denuncia que estaban haciendo las organizaciones y las personas, al grado que por ahí circularon algunas fotografías en el reparto de algunas camisetas, que creo que todos lo vimos, y que pertenecen con placas a vehículos de cierta institución del gobierno. Sí, ese tipo de situaciones son bien complejas. ¿Por qué? Yo estaba viendo esas fotografías y hay otras fotografías donde el pica aparece con una calcomanía por otro lado, etcétera. Con eso no estoy validando ni un lado ni lo otro, sino que hoy con el nivel que se tiene tecnológico se puede hacer cualquier cuestión. Sin embargo, preguntémonos, en una marcha que va muchas personas masivamente, ¿cómo vas a tener el control de todo? Es imposible. Bueno, yo creo que en primer lugar lo que hay que decir de la marcha de ayer, de la masiva marcha de ayer, es que se ha logrado generar un punto de inflexión en la dinámica política del país. Y digo, ¿por qué? Porque el día de ayer confluyeron en esa marcha diferentes sectores, diferentes tendencias, diferentes grupos de sociedad civil. Hubo diversidad el día de ayer. Yo creo que la marcha se puede llamar como diversa. Y ahí confluyeron líderes políticos, sin duda, porque eso no hay que negarlo. Estuvieron líderes políticos, pero ellos fueron uno más de los que estábamos ahí. Ayer hubo, digamos, unidad de varios sectores. O sea, no podemos decir que esta marcha, como lo dijo el presidente, fue organizada por la oposición, o personeros del gobierno dicen que es organizada por la oposición. Aquí no tiene nada que ver la oposición política. Ayer varios sectores nos unimos y veíamos gente de todo tipo de condición social, de todo tipo de ideología presente, porque ayer hubo diversidad de pensamientos juntos, siempre con un mismo propósito: oponerse al autoritarismo del gobierno. Porque esa era la finalidad. ¿Por qué se dice de que estamos entrando como país en un esquema autoritario, y lo que ayer en términos de expresión decía el presidente se vio todo lo contrario, el derecho a manifestarse, aunque lamentó y condenó
en algún momento los disturbios que se generaron. Pareciera que el presidente quiere que le aplaudamos porque no nos tiró a la humo. Pareciera que eso quiere el presidente. El autoritarismo del gobierno se está viendo en las medidas que está tomando. En primer lugar, el 9 de febrero, militarizar la Asamblea Legislativa, querer obligar a los diputados a que tomaran una decisión solo porque él quería que se tomara esa decisión. Ese es un primer punto, Ernesto. Eso no le podemos llamar de otra manera. O sea, eso no es estándar democrático, una actitud a nivel democrático que puede tomar el gobierno. Luego vemos el golpe de Estado el 1 de mayo. Eso no le podemos llamar de otra manera, Ernesto, que es autoritarismo. Imponer al final la voluntad del gobierno, actuar al final solo porque se tiene la correlación de fuerzas y implementar medidas que mucha gente está ya rechazando. Por ejemplo, el tema Bitcoin, que fue también una de las causas de que mucha gente marchara el día de ayer. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, sabes. O sea, hubo una expresión social, ciudadana, incluyendo figuras políticas, pero obviamente en sí, un contexto de un país donde mucho se le acusa al presidente de ser dictatorial. Definitivamente lo que pudimos ver ayer, obviamente era liderado por figuras de índole político. Sabemos de que en los últimos meses, incluso las comisiones de sobresueldo, las comisiones de ONG fachada, han sido totalmente relevantes. Indudablemente que se están siendo perseguidos jurídicamente, no políticamente, gente exfuncionarios del FMLN, de Arena, van a ver qué pueden hacer. Lo único que les ha quedado ahora son las calles, porque después, lo vuelvo a retomar porque es un punto de inflexión interesante, después de la debacle del 2019, la presidencial, no supieron en ningún momento reconfigurarse y tuvieron una nuevamente en febrero a nivel legislativo y a nivel de alcaldías. Inclusive hay alcaldías que muchos de ellos pensaban que nunca iban a perder incluso. Por eso venimos a lo mismo, es decir, obviamente no les ha quedado otra que protestar. Definitivamente cuando hay vandalismo la policía pudo haber actuado. Yo pienso que incluso los que lo hicieron, que es lamentable que lo hayan hecho, que hasta extranjeros tuvieron que llamarles la atención, que dejaran la violencia, pues que se hicieran escuchar, no de esa forma. Y en fin, aquí podemos ver cómo lo vuelvo a mencionar y a recalcar, que al final esta materialización de esta marcha queda básicamente en el aire. ¿Por qué? Porque a nivel electoral, muchos dicen ahora, los que critican al gobierno actual, que ganó con tanto porcentaje de la población, que todos no fueron a votar. Y entonces, aunque no hayan ido a votar, siempre ganó. Al final, ese letargo de muchos de no ejercer el voto, o sea, no pueden quejarse de otra forma. Lo que deberían de hacer en cierta medida después también, reconfigurarse, buscar un líder, el cual no existe a la fecha, que no esté en este momento manchado o que tenga un pasado político vinculado a muchos sectores, que al final eso viene a atomizarlo también a nivel de popularidad. Y sí, yo pienso que el gobierno en cierta medida debería ser un poco más abierto, escuchar más a los sectores. Sin embargo, vemos una línea muy frontal, básicamente bien impenetrable, diría yo, en el aspecto de que al ver que son una minoría, no da cabida a otros tipos de opiniones. Obviamente no debería ser así. Yo pienso que venimos, yo lo vuelvo a recalcar también, venimos de una lucha entre izquierda y derecha de antaño, que en cierta medida entramparon mucho el desarrollo de nuestro país, y pienso que el gobierno actual no necesita tener un discurso similar. Pero también no se puede subestimar que gran parte de la población, al menos lo que reflejan algunas encuestas, están inconformes con el tema del Bitcoin. No, definitivamente. Pienso que el tema del Bitcoin, al haberlo hecho de una forma, diría, con la cuestión de esta legal, siento que afectó mucho a la población, y tal vez al no haber existido como una campaña, como una antesala para el uso, para conocerlo, porque sabemos que como un país subdesarrollado, a muchas personas obviamente de avanzada edad que tienen poco acceso a la tecnología les va a ser muy difícil. Sin embargo, obviamente entiendo también la postura del gobierno actual de querer llevar a nuestro país a un flote, a un despegue en cuestión tecnológica. El presidente se preguntó cuál dictadura, ¿verdad, Eduardo? Lo que estamos viviendo es un régimen autoritario, un gobierno de corte autoritario. Eso es lo que estamos viviendo. Obviamente llegó al poder por medio de las urnas. No ha sido por medio del uso de la fuerza. Eso hay que decirlo. Con el apoyo popular es que está el presidente y la bancada de Nuevas Ideas teniendo esta supermayoría que tiene. Pero eso no le quita el ejercicio autoritario del poder. La manifestación de ayer fue un grito en el oído del presidente y de Nuevas Ideas. Fue un grito en el oído. Escúchenlo. No sigan con la ruta que llevan de tomar medidas inconsultas,
tomar medidas que afectan a la población, porque ya anunció, y ahí hay dos cosas, Ernesto, el día de ayer, dos cosas que no se han hablado mucho, pero el punto es que la gente le gritó al oído que hay un creciente descontento y ellos van a caer, por lo que veo, van a caer en el error de lo que hizo Arena, hizo el FMLN, que no escuchó a la gente. Y ese es el punto. Si no escuchan a la gente, van a caer en la misma situación de Arena y el FMLN tarde o temprano. Si el gobierno fuera transparente, actuara democráticamente, no buscara perpetuarse en el poder, yo creo que todo este tipo de protestas fueran mínimas si el gobierno gobernara bien, valga la redundancia. Eso por un lado, Ernesto. Y lo otro que quería mencionar brevemente es el tema que ayer se entregó el paquete de reformas a la Constitución y no se dijo mayor cosa, no se dijo nada. Yo hasta el momento no he encontrado ninguna fotografía. Bueno, hay una fotografía que circula cuando le entregan el paquete y entonces yo digo, ¿y por qué a escondidas? ¿Por qué sin hacer la fanfarria que se esperaba del paquete de reformas constitucionales? ¿Por qué se entregó casi en silencio? En honor al equilibrio y al análisis que siempre buscamos darle toda la parte argumentativa, el tuit en el cual dice lo siguiente: misión cumplida, lo postea el vicepresidente de la República en su cuenta. Misión cumplida, las nuevas generaciones disfrutarán de ese nuevo país diseñado en este estudio, que hoy las fuerzas retrógradas y los voceros del status quo se niegan a reconocer. Gracias, presidente Bukele, por ese legado, por este primer paso en nuestra historia. No, a tu comentario de que no, es que está, pero es casi... Y ahí está la fotografía. Ahí está la fotografía, pero es casi en silencio, Ernesto. O sea, para la trascendencia que puede significar para la ruta democrática del país. ¿Te hubiese gustado tener un acto abierto, público, de protocolo, con una información? Es que ni tendrían que estar promoviendo esto, Ernesto, si esto es atribución de la Asamblea Legislativa, no del Ejecutivo, la reforma constitucional. Y eso es lo que hemos señalado, no todo son este tiempo legítimos, atrás. no es legítimo esto, pero digo, ¿por qué a escondidas prácticamente, a oscuras, hacer esto? ¿Cuál es la valoración que tienes tú, Eduardo, en torno a los temas que mencionó? Incluso hablaba particularmente de el tema relacionado con las pensiones y anunció que en los próximos 30 días estaría él presentando a la Asamblea Legislativa un pliego de reforma de pensiones integral, una deuda histórica, decía él, que miles de pensionados llevan esperando por décadas. También habló de la colocación ya de la primera piedra en 3 enormes proyectos de infraestructura: Aeropuerto de Oriente, Tren del Pacífico y también Viaducto Francisco Morazán. A ver, cuéntanos un poquito. Bueno, en primer lugar, yo solo dejaría la pregunta a la ciudadanía, que le pregunten al gobierno en qué usó el $1.000.000 que le aprobó la Asamblea Legislativa para los actos de conmemoración del Bicentenario. Si lo de ayer vale $1.000.000 o en qué lo han usado. Eso sería bueno que lo explicara el gobierno. Dicho esto, hubo ayer un anuncio que preocupa. La situación fiscal del gobierno es mala. Y no digo que antes era buena. El país está complicado financieramente. Este año se va a crecer, pero por efecto rebote de que decreció la economía por la pandemia y ahora va a crecer un poco para tratar de equiparar esto, pero al final vamos a quedar con un saldo prácticamente a cero de crecimiento, porque como se bajó en 2020 por la pandemia, ahora que se sube es a quedar a cero, a saldo a cero prácticamente, o incluso creo que queda unos puntos abajo, un porcentaje abajo del PIB anterior. Como digo, ojo, porque cuando el Estado termina manejando las pensiones, pasa lo del Seguro Social, que no tenía ya fondos, había una quiebra técnica, no tenía fondos para pagar pensiones. Entonces esto puede significar poner en riesgo las pensiones si hay una medida equivocada que tome el gobierno y que pueda salir afectando al pensionado. Entonces, ojo con ese tema de las pensiones. No, indudablemente pienso que llevó un orden lógico el discurso, no podía obviar las manifestaciones que se habían dado durante la mañana, durante el día de ayer, y también muy puntual, lo que yo estaba mencionando en el segmento anterior, de que ya anunciando ciertos proyectos que los va a materializar. Es que ese es un punto de análisis interesante, porque de nada sirve que los menciones si pasan los años, pasa el tiempo y no se van a materializar. Aquí podemos ver cómo es un gobierno bastante pragmático. Si se le da una celeridad a los procesos, pienso que sería excelente. La idea es como lo ha mencionado anteriormente el presidente, que
¿por qué lo público va a ser inferior a lo privado? Y pienso que el Hospital del Salvador ha sido una muestra fidedigna de eso. El proceso de vacunación, inclusive muchas personas lo han mostrado, gente de oposición, y qué bueno que se reconozca eso, que en cuestión de minutos se ha logrado pasar. Claro, es que en ese tema de la reforma constitucional hay una serie de riesgos para los derechos fundamentales, para la democracia, que como país no deberíamos de tomarnos esos riesgos. Y esto lo digo porque lastimosamente la Asamblea Legislativa del presidente Bukele lo que está haciendo es aprobando leyes sin mayor discusión, sin mayor análisis, simplemente porque les dan línea y aprueban en automático, levantan la mano. Bueno, eso es lo que quería el presidente, ¿verdad? Que levantaran la mano. Y el punto acá es... no estamos para prueba y error como país. No vamos a ver qué sale, si sale bien o sale mal esto. O sea, ya hay un camino recorrido por otras naciones donde ya sabemos qué cosas son las que funcionan y qué no, y a dónde nos llevan ciertas actuaciones. Ya lo de la reelección, lo de la reforma constitucional, ya vimos que nos llevan a Venezuela, nos llevan a Nicaragua, y yo le pregunto a la ciudadanía, ¿queremos en realidad llegar a ese punto de Nicaragua, de Venezuela? ¿Eso es lo que quiere la ciudadanía? Y esto es lo que nos está llevando poco a poco el gobierno a llegar a esos puntos. Quiero agradecerles el que nos hayan permitido en esta mañana de día jueves hacer una lectura de los acontecimientos de la presencia de ciudadanos ayer que participaron en las marchas que salieron de diferentes puntos de San Salvador y que terminaron con esta concentración en el centro de la capital. Así es que muchísimas gracias, Eduardo, te agradezco como siempre tu disponibilidad. Ernesto, un gusto. Gracias por acompañarnos, Luis, como siempre también, y gracias por acompañarnos también en Ernesto López Radio. No, un gusto, gracias. Siempre la orden. Quiero dar la más cordial bienvenida a Javier Argueta, asesor jurídico de la Presidencia. Bienvenido, Javier, gracias por acompañarnos. Buenos días, Ernesto, buenos días a todo el pueblo salvadoreño que, bueno, todavía estamos de fiesta con los 200 años que cumple nuestro país. ¿Cuál es la lectura que tienen desde tu perspectiva sobre los acontecimientos que ayer se dieron en el marco de la participación de muchos ciudadanos en estas marchas que salieron desde diferentes puntos de San Salvador? Mira, tú el día de ayer pudiste ver varios escenarios. En el primer escenario es todas aquellas personas que marcharon, obviamente porque les ofrecieron algo. Esto es notorio cuando un señor, una persona de la tercera edad, se le pregunta que si está de acuerdo o no con el Bitcoin, y entonces él dice que sí, que está de acuerdo. ¿Y por qué está de acuerdo? Porque eso nos va a mejorar, le dice. Y sale otra persona y le dice, no, es al contrario. Tú, por ejemplo, verificas a otra persona que dice, mira, sí, nosotros hemos venido aquí porque nos gustan las capacitaciones. Vamos caminando, vamos a una capacitación. Ella tenía claro, estoy hablando de una persona joven, relativamente joven, que iba a una capacitación. Eso también lo confirma una serie de buses que se vieron en algunos videos o fotos que se tomaron donde ya empezaban a subir a la gente. Eso es un segmento de personas que siempre se ha movido así. Algunos partidos políticos han llevado buses, etcétera. ¿Y para ti esto fue una especie de vandalismo normal de una marcha o es una expresión social de una inconformidad? No. Que reflejan algunas encuestas sobre el tema del Bitcoin. No, esta es la consolidación del transfugismo como tal. Y por eso es que hace poco tú pusiste un tuit que tú posteaste y me gustaría que... ¿Qué es el transfugismo, para decirlo? El transfugismo que hoy los electores de Arena y el Frente han de estar confundidos, los electores que verdaderamente conocen sus estatutos. Y dice, transfugismo, esto lo dice la Sala de lo Constitucional en la inconstitucionalidad 66-2013. El transfugismo puede derivarse por el cambio de orientación política e ideológica de los partidos. Y hay otro tweet por ahí. ¿Siempre en tu cuenta? Sí, siempre en esa cuenta, que te empieza a decir lo prohibido del transfugismo es aquellas personas que ostentan cargos de representación popular y cambian voluntariamente de grupo parlamentario y que se mudan a su ideología. Eso es fraude electoral, dice la Sala de lo Constitucional. A ver, pero ¿cómo aplica esto a lo que estamos viendo? Eso es lo que está pasando. La unión entre el FMLN y Arena está llevando la unión con tal
de detener la política pública, la unión con tal de que el presidente quede mal ante la población, los ha llevado incluso a hacer una ruptura de su misma ideología. Tú tienes no otra se ha foto. pronunciado Arena oficialmente si esto realmente es parte de lo que ellos han hecho. Muchos hablaban, porque todo se generó ahí, que había mucha gente infiltrada del gobierno para desacreditar la esencia de la marcha, ¿no? Pero Lo más divertido, y como decía el presidente de la República, si se tenía gente infiltrada, empezaron a destruir casetas chivo, pero nadie decía, si fuese infiltrado, nadie decía, mire, deténganse, deténganse. Ahora, esto, cuando te decía el transfugismo, que se han trasladado de ideología, o ya no saben qué ideología tienen, Arena promoviendo vandalismo. El FMLN siempre lo ha hecho. El FMLN por naturaleza genera vandalismo. Pero Arena promoviendo vandalismo, promoviendo manchas, destruyendo propiedad pública, destruyendo propiedad privada, destruyendo vehículos. Hay unas fotos donde se pasaban piedras entre sí. ¿Qué quiere decir eso? Estaban esperando a la policía. Pero sí existen el argumento de que esta marcha contó con el financiamiento de grupos extranjeros. ¿Tiene prueba el gobierno entonces? Sí, sin duda, sin duda. Es que están financiando y son varios millones de dólares que le están dando a estas organizaciones. Porque si es que el pueblo no es el que decide, que eso es el ejercicio del sufragio posterior, el pueblo mismo te condena. Yo también escribía un tuit hace poco cuando y es de alegría esto, es una buena noticia, cuando se sacó el martes pasado, se sacó la ley del voto en el exterior, yo decía en un tuit, se firmó la sentencia. Claro, es una frase jurídica, pero que hace ver que quien firma la sentencia es el pueblo, a través de la emisión de la ley del voto en el exterior. ¿Sentencia para quién? Para el FMLN, que sin duda alguna ya va a desaparecer. Y esto es la expresión, digamos, del pueblo, y Arena posiblemente también, porque la mayoría de diputados están por residuos. Como se estaba hablando de la ley del voto en el exterior, no se sacó también que se eliminan toda clase de impuestos para todas las personas que son artistas, y que promueven arte y todo eso, y otros temas que pasaron en la Asamblea Legislativa, que son buenas noticias para la población. Entonces no es cierto que se pueda comparar ni mínimamente de lo que hacía Arena antes. Ahora, hay un tema muy importante en el tema de la expresión o las manifestaciones. El presidente de la República es un presidente que lo ha dicho en algunas ocasiones, que las manifestaciones y la libertad de expresión son la esencia posiblemente de este país. Cuando digo posiblemente, es que hay otras formas también, ¿verdad? La libertad de información. Él decía, no vamos a permitir injerencia, refiriéndose a que detrás de todo el movimiento hubo, digamos, intervención por financiamiento internacional. De ningún tipo, dice, los que se quieren manifestar, sigan manifestándose. En este país es libre, este país es libre, respeta la libertad de manifestación, de asociación, de protesta, la libertad de expresión y también su derecho al voto. Son las palabras del presidente, que lo dijo en su cuenta en Twitter. Y lo ha dicho en otras ocasiones. Este país respeta la libertad de manifestación, la libertad de expresión. Eso es sumamente válido. Te insisto, el presidente señalaba algo, y es que, y a mí me llamaba mucho la atención, que no lo había visto también, es que antes las noticias de 30 muertos diarios, 40 muertos diarios, era normal para nosotros. Hoy, que el presidente decía, hemos tenido en un mes menos muertos que en un día que era normal para el pueblo salvadoreño. Ahora, las noticias corren tan rápido, las noticias buenas, que no se logran ver. Por ejemplo, la Asamblea Legislativa, martes a martes, va aprobando lo que te señalaba. Han aprobado todos los programas de la primera dama, y los mencionó el presidente algunos ayer. Se ha aprobado una serie de temas, y vienen otros temas como el tema de pensiones, que es una buena noticia. En 30 días se estaría presentando a la Asamblea Legislativa un pliego de petición, un pliego de reforma, o mejor dicho, una reforma integral de pensiones
que es parte de la deuda que históricamente el país ha tenido desde que se reformó el sistema. Es correcto. Toda la infraestructura del país, si te fijas, sí está cambiando totalmente. Todo el sistema de carreteras está cambiando, la infraestructura de los proyectos que se están manifestando. Este viaducto que va a ser el más grande del país, que es necesario, y incluso los mismos empresarios lo vienen pidiendo desde hace muchísimos años con gobiernos anteriores, el aeropuerto que va a quedar en la zona oriental y ese avance que se ha tenido bastante en el tren del Pacífico. Pero una de las buenas noticias es que estamos prontos a presentar a la Asamblea Legislativa el tema del sistema de pensiones. Obviamente él lo va a anunciar, los detalles, cómo se va a estructurar, los cambios que se puedan dar, que van a ser en beneficio de la población, que van a ser en beneficio de los pensionados. Se va a arreglar el error que se realizó, que se estructuró. Eventualmente, digamos, se va a dejar lo que se tenga que dejar que sea en beneficio de la población, pero el presidente está pronto a anunciar ese tema y la Asamblea Legislativa también tendrá su tiempo para estudiarlo. Ayer se conoció ya de la presentación del pliego de reformas a la Constitución por parte de la vicepresidencia al presidente de la República. ¿Cuál es el siguiente paso que viene? ¿La aprobación? Bueno, en primer lugar, te quiero mencionar, Ernesto, que este ha sido un verdadero ejercicio democrático. El vicepresidente ha tenido una labor bastante ardua con su equipo en estos temas, ha consultado muchísimos actores y muchísimos sectores, y a partir de eso es que se empieza a estructurar lo que es las posibles reformas a la Constitución. Sí es importante mencionarle al pueblo salvadoreño que va a haber una revisión, digamos, por parte de la Presidencia de la República, en este caso, por parte del presidente. Va a haber una evaluación de esas reformas y a partir de ahí se va a dar una opinión. Recuerda que quien tiene la iniciativa de ley únicamente para estos casos es básicamente la Asamblea Legislativa. Sin embargo, el vicepresidente lleva el proyecto de reformas y a partir de eso vamos a comenzar a estudiarlo, vamos a comenzar a verificar que, haya una actualización normativa constitucional en función del avance de los derechos fundamentales, pero también vamos a verificar que esto no contraste o no choque con el carácter vinculante que el constituyente expresó en su momento, es decir, la intención. ¿Cómo queda la figura de la reelección presidencial, sobre todo por esta, forma en cómo la interpreta nuevamente la Sala de lo Constitucional actual versus la anterior y ahora con lo que el vicepresidente de la República en su momento dejaba en claro sobre el tema de la reelección? Bueno, recuerda que el vicepresidente inició esto desde hace muchísimo tiempo, las reuniones, el escribirlas, el estudiarlas con los diferentes actores. De hecho, hay juristas de talla muy fuerte, constitucionalistas, que recién estuvimos en un panel, un constitucionalista español. Pero las sentencias de la Sala de lo Constitucional, por ser de obligatorio cumplimiento, no se pueden cambiar ni se pueden eventualmente sugerir cambiarlas. Entonces, en este caso, el tema al final, el concepto reelección o el concepto postulación, que también lo dijo la Sala Cuarta de Costa Rica recién en el año 2003, son conceptos que, por ejemplo, la reelección, cuando se habla de reelección inmediata, también hay una prohibición en que un presidente, él decida reelegirse. Y lo que la Sala viene en este caso y promueve y define y determina a partir de lo que el constituyente ha dicho, es que se postule el presidente de la República y que el pueblo lo elija o lo reelija. Entonces, ese tema ya está sellado, digamos, ese tema no se puede discutir a partir de
que es una resolución de la Sala de lo Constitucional. Y en este país, pues siempre todos, incluyendo, entendería yo, la oposición, así debería de ser por lo menos, se ha dicho y se ha manifestado que las sentencias de la Sala de lo Constitucional son inapelables y son de obligatorio cumplimiento. Y en función de ello, hay que evaluar lo que venga en la reforma. Y por eso yo te decía si va a haber también un desglose, o mejor dicho, espacio de participación para desglosar todos estos y despejar dudas al respecto. Sí, debe de haberlo, sin duda alguna. Sin duda alguna. El presidente en estos temas promueve mucho, digamos, el tema de que la gente participe. Son reformas constitucionales, no son reformas a ley, a un sector específico, sino que esto atañe con el diario vivir de la población, el cómo se materializan, el cómo se protegen los derechos fundamentales, y a partir de eso se puede producir una consulta, incluso la Asamblea Legislativa de llegar a tenerlas. Pero lo que por hoy tenemos, digamos, es una propuesta que ha hecho con todo el esfuerzo, con actores, el vicepresidente, y el presidente pues tiene que dar su opinión respecto de eso y después mandarlas a la Asamblea Legislativa. El Tribunal Supremo Electoral es un tribunal que tiene representación prácticamente de todos los partidos políticos. Sin embargo, a ellos se les dejó el que ellos definan la metodología, el que ellos definan el mecanismo como tal, y se espera que sea en función de nuestros hermanos en el exterior y lo mejor para que ellos puedan votar y que no haya impedimentos. Eso sí, se ha dicho que no hayan trabas. Nuestros hermanos en el exterior van a poder votar en cualquier parte del mundo a partir de DUIs, a partir de pasaportes, y también, si es necesario, y lo dice la ley, partidas de nacimiento. Ok, es decir, lo importante es que también se cumplió con el plazo que había dado la sala, ¿no? Para que se legislara hasta el 15 de septiembre ya se tuviese algo bien claro sobre eso. Eso hay que señalarlo, es uno de los... este visto bueno que dio la Sala de lo Constitucional al nomás ingresar fue una de las primeras resoluciones que, ojo, la sentencia de inconstitucionalidad es del año 2013, la demanda es del 2012, quiere decir que tenemos casi 10 años de espera, casi 9, 10 años de espera para que se consolide eso. Te agradezco muchísimo, Javier, que nos hayas acompañado esta mañana en tu calidad de asesor jurídico de la presidencia y conocer el ángulo desde esa perspectiva de los acontecimientos que ayer marcaron la pauta de esta manifestación del 15 de septiembre. Así es que muchísimas gracias, como siempre, por la disponibilidad que tienes de acompañarnos y poder hablar de manera muy abierta sobre esos temas. Gracias. Muchas gracias, Ernesto. Y solo decir que todo va orientado a la política pública del presidente a mejorar la vida de los salvadoreños, y todos los anuncios que hizo, como por ejemplo las computadoras que se les va a dar a todos los niños y otros anuncios, son siempre va a ser orientado a mejorar la vida de los salvadoreños. Gracias días. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.